Marcelo, buenos días Candelaria, buenos días del mundo a partir de acá. Saludarle y ver que dar una explicación de lo que es una situación que siempre y cotidianamente podemos tener o esporádicamente, pero es importante como saber qué es una emergencia y qué es una urgencia, porque muchas veces creemos que un sangrado de nariz o un golpe en el tobillo, un dolor de cabeza, una situación de hipertensión, una fiebre, una febrícula, es una emergencia, pero después a la hora de verificar realmente qué es una emergencia es algo más importante, algo en el cual hay un riesgo de vida, en el cual esa persona se puede morir ya, por lo cual la forma de actuar debe ser ahora. A ver, definamos entonces, emergencia tiene que ver con un riesgo de vida. Con un riesgo de vida, exactamente. Y el actuar sobre eso debe ser emergente, debe ser ya, debe ser yo llego al hospital y si el hospital considera que es una emergencia me tiene que atender ya. No hay tiempo de espera. Ajá. En cambio, las urgencias pueden esperar de 30 minutos a 2 horas dependiendo del tipo de urgencia. Para eso están, viste, en los hospitales están los triajes o los triage. Esos triage van a definir si fulanito está o no como para ingresarlo en forma urgente o emergente. Entonces llega y le dices, dolor de cabeza. Y sí, dolor de cabeza lo puedo tener yo, lo puedo tener vos, algunos tienen mayor o menor tolerancia, pero es una urgencia, no es una emergencia, no hay sangre, no hay nada que... Pero si esa persona tiene dolor de cabeza, dificultad en el habla, no puede mover un miembro, bueno, esto cambia de una urgencia a una emergencia. Y eso de acuerdo al interlocutor siempre. O sea, si yo estoy en mi casa, y mi padre, mi hermano, sufren un accidente en el cual está el riesgo de vida, o sea, está por morirse, está la posibilidad de la muerte, yo cuando llamo, como interlocutor, tengo que llamar, decir, soy fulano de tal, vivo en tal lugar, dar la dirección, ¿sí? Y decir que necesito algo ya. Es una emergencia, explicar la situación. Muchas de las personas llaman por teléfono y dicen, mi papá se está muriendo y corta. Y la persona que está del otro lado no sabe si está acá en la esquina, o es un chiste, o se equivocó, o llamó mal, y bueno, uno no sabe. Llamar a los lugares que se tienen que llamar. No llamarle, por ejemplo, un accidente, llamen al hospital, porque si le llaman al primo que es médico, y el primo que es médico estando a 100 kilómetros, a 200 kilómetros, le va a decir llama al hospital. ¿Por qué? Porque él no puede hacer nada, ¿sí? O el doctor Silvero por ahí está trabajando en Posada, y el paciente está acá a 2 cuadras del hospital, y le llaman, le dice, doctor, mi papá, mi hijo está muy mal y yo no puedo hacer nada, ¿sí? Le tengo que decir, fulanito, fulanita, por favor llama al hospital a ver si te pueden mandar una ambulancia o llevarle urgente a un hospital porque puede ser algo grave y nada más. Entonces, saber diferenciar un triage, ¿sí? Que es decir, bueno, yo llego a un hospital, ahí hay administrativos y enfermeros que van y te preguntan qué es lo que te está pasando. Y si vos le decís, me duele la cabeza, o a mi papá le está doliendo la cabeza, y no le decís que ya no te habla, ¿sí? Que ya se le fue de lado la cara, que ya no mueve una mano, que se hizo pis encima antes de que vos le lleves, vos no le estás transmitiendo para que la persona en forma coherente y eficaz haga el triage. O gritar a la persona diciéndole que yo quiero algo que le atiendan ya a mi papá. Siempre tu emergencia es algo importante. Fernando, a ver, me hago un paréntesis ahí para que la gente, el público, entienda mejor. El triage, ese Sí. que estás mencionando, es
un procedimiento. Exactamente. Es un procedimiento donde uno entiende, hay un listado de situaciones que se enmarca en urgencia. Exactamente. Y otro listado en emergencia. Exactamente. Esos suelen estar en las entradas de las guardias. De las guardias o hospital, de los hospitales. De los hospitales. De los hospitales. ¿No? Y el triage hospitalario tiene 5 pasos, 5 puntos. El primero, A o 1, es emergencia. ¿Sí? Llega, vos le decís lo que está pasando a tu paciente y esa persona te dice, sí, esto es una emergencia. Y pasa ya. ¿Sí? Con cualquiera de los médicos que están, o tiene prioridad, por ejemplo. Puede ser que otro que esté parado ahí al lado tiene un dolor de cabeza, llegó antes, no importa que haya llegado antes. Lo importante es la emergencia, ¿sí? Entonces, eso es esa es la importancia del triage. Después está la urgencia. Bueno, la urgencia es una herida poco profunda, un traumatismo de tobillo, por ahí un sangrado de nariz, por ahí un corte de un dedo, de una mano, que no es un sangrado, una quemadura, cuando se le cayó agua caliente en la mano. Muchos creen que el médico debe saltar cuando vos llevas a una persona que se quemó la mano. El médico puede estar haciendo 20 cosas mucho más importantes y vos te quemaste la mano tomando mate. Entonces, esa persona no va a dejar de operar o de hacer algo importante por otra persona para verificar a ver si tu manito, si te duele o no te duele. Para eso va a estar otra persona haciendo lo que se llama triage. Y el triage de urgencia dice, miren, ¿sabe qué? Usted tiene de 30 minutos a 2 horas para ser atendido. ¿Sí? Y después viene, ese sería el 2, ¿sí? El triage 2. El triage 3 sería aquel que viene con un dolor renal, le duele los riñones, hace rato que le duele, no le duele hoy, le viene doliendo hace unos días, viene sumando, ¿sí? Y es por una infección urinaria que entra dentro de una urgencia en caso de que haya taponamiento, de que puede variar, ¿viste? Puede estar, una persona entró con una infección urinaria y es tipo 3, o sea, ya no es una urgencia, es para un consultorio externo, ¿sí? Entonces, esa persona puede esperar a que se desocupe un consultorio y ser atendido. Entonces, esa persona de tipo 3 puede pasar a ser una emergencia. Se le tapona la vía urinaria, se le hace un bolo en la pelvis porque junta orina y no puede hacer pis. Eso, que era una pequeña consulta por consultorio externo, puede pasar a ser una urgencia primero y después una emergencia. ¿Sí? Eso es dinámico. ¿Sí? Bueno, acá en los casos que están mencionando, mucho tiene que ver el tiempo, ¿no? Exactamente, o sea, el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta de parte de aquellos que están en el hospital, por ejemplo. Exactamente. Pero voy a otra cosa. Es clave esos segundos cuando vos decís que llaman al hospital, ¿no es cierto? Exactamente. Que, no sé, la hija, el hijo, explique bien lo que le está pasando a la mamá, al papá. Exactamente, ¿no? Eso es importante. Esos datos son es importante, son por eso esto es una cadena. Si yo llamo por teléfono y no sé explicar, ¿sí? Una parte de la cadena falla. Si yo, recepcionista, me llaman por teléfono y yo no sé atender, la otra parte de la cadena falla. Si yo llevo a mi paciente al hospital y el hospital no me sabe diferenciar una emergencia de una urgencia, el hospital falla. Entonces, ¿qué es importante en una cadena? En una cadena es importante todo. ¿Por qué? Porque si un eslabón se rompe, la cadena deja de ser cadena, ya no sirve. Entonces, es importante que yo, familiar, esté preparado para decir, llamo al 107 acá en Candelaria, digo, necesito una ambulancia porque mi padre está muy mal. No es que vos le cuentes lo que le está pasando a tu padre. Primero, soy
Marcelo, mi papá está muy grave, aparentemente tuvo un infarto. Marcelo Chaparro, vivo en tal lugar, esta es mi dirección, se llega por la calle principal Amalio Díaz, al fondo, llegando cerca de tal cosa, doblando a la izquierda, ahí es mi casa. ¿Sí? Es una casa de color verde, con reja negra, con una entrada de auto. Eso voy a explicar. ¿Sí? Y ahí decir, mi padre está muy mal, porque eso son segundos, no es tampoco... uy, dice, no, porque si eso no es importante. Sí es importante, porque si vos no decís bien dónde vivís, el chofer de la ambulancia no va a poder llegar. Y si el chofer de la ambulancia no llega, de nada sirve que vos llames a un chofer, a una ambulancia. ¿Sí? Entonces, el chofer de ambulancia llega al lugar de domicilio. Si el chofer de ambulancia y el ayudante son inoperantes, tampoco te sirve la cadena. O sea, un eslabón está fallando. Llega y te dice, no, esto es una pavada o tenés que llevarle a posada. No, esa persona tiene que estar preparada para diferenciar que es una urgencia y tratar de alzar al paciente a la ambulancia y traerle en un lugar de pronta respuesta. ¿Dónde es un lugar de pronta respuesta acá en Candelaria? Es el hospital nivel 1 de Candelaria. ¿Qué es un hospital nivel 1? Es un hospital que te puede manejar algunas emergencias y más manejan urgencias que emergencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen quirófano, no tienen área de traumato, no tienen área quirúrgica, no tienen obstetricia de urgencia, no tienen nada como para contener una emergencia. Entonces, por eso, el primer paso es llevar a un lugar donde te van a solucionar eso. En este lugar va a haber un profesional haciendo guardia, el cual le va a pedir a sus ayudantes, sean enfermeros, técnicos que tenga a mano, que le haga una vía, si hace falta se le va a intubar y se va a acercar a un lugar de mayor complejidad, como ser el Hospital de Fátima y el Hospital de Posada. ¿Sí? Depende de la emergencia, el chofer va a saber decidir o definir dónde va a llevar a este paciente. Una vez en ese lugar, en el hospital central, los médicos de ese lugar o los administrativos o los encargados de recepción de pacientes va a decir, si esto es una ACV en curso, tenemos que llevarlo a la zona de neurología o a la primera parte de que es emergencia del hospital, y a partir de ahí estos muchachos, estos médicos, estos enfermeros van a derivar o van a llamar, si es una ACV, al neurólogo, si es un problema urinario, al clínico o al urólogo, si es un traumatismo, por ejemplo, por caída, se rompió la pelvis, una viejita o un viejito que se rompe la pelvis, bueno, van a llamar al de traumato, y si es una embarazada lo van a llevar a obstetricia y así sucesivamente. Pero tenemos que saber armar la cadena y saber a quién llamar, ¿sí? Porque que le llamen al doctor Silvero, que está trabajando en Posada, no sirve de nada, o que lo llamen al doctor Centurión, por ejemplo. El doctor Centurión es médico de PAMI y él vive en Posada, y muchos llaman por teléfono diciendo, doctor Centurión, mi papá está mal. No, si tu papá está mal, llévalo a un hospital que es el primer centro de referencia. Fernando, bueno, para finalizar, así cortito, definición de emergencia y de urgencia. La urgencia es una situación de salud en la cual la persona puede esperar de 15 minutos a 2 horas para ser atendida. Puede haber riesgo de vida, pero es menor, no es un riesgo de vida latente ya. En cambio, la emergencia sí. La emergencia es algo que emerge de una actuación sobre el cuerpo de esa persona y tiene que ser atendido entre el 0 y 15 minutos. Una ACV, un infarto, una herida con pérdida de sangre voluminosa, un arma blanca en el cuerpo de una persona, esos son emergencias. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda,
traumatismo jugando al fútbol, quemadura de mano porque me estaba tomando mate, pueden ser denominados urgencias. Y después, por ejemplo, está lo que son de consultorio externo. Vas al hospital y te dicen, bueno, esto es tipo 4. ¿Qué significa tipo 4? Que vas a ser atendido mañana por un médico, pero va a tener preferencia tu patología. En vez de ir y esperar 2 horas, vas a llegar y va a tener preferencia por la patología que el médico te diagnosticó. Y después está el otro que le dicen tipo 5, se fue, no tenía realmente casi nada, y le dijeron, no, loco, saca tu turno por consultorio externo y hacete ver, porque es una enfermedad crónica que vos lo tenés hace mucho tiempo. He probado este sistema yo mismo. Una vez me dolió un poco el pecho, estaba cortando árbol y justamente uno me dijo, debe ser por el trabajo, doctor, que usted no está acostumbrado a eso, me dijo un muchacho ahí en cámara. Y llegué, me fui, me senté, no dije que era el doctor Silvero, llegué, me anoté, me hicieron el triage, me preguntaron cómo me sentía, le dije que me dolía el pecho, que era un angor. Entonces me pasaron a una sala, esperé, salió un enfermero, me hizo el electro, ¿sí? Salí de vuelta, esperé al médico, me atendió el médico, y ahí sí me conoció el médico, negro, ¿cómo andaba? Y ahí recién supieron que era el doctor Silvero el que estaba siendo atendido. Entonces, quiere decir de que no hay una, wow, ¿entendés? Yo en 3 horas tuve todo, tuve electrocardiograma, en 2 horas y algo, electrocardiograma, cuidado, control de signos y presiones, un electro, después un laboratorio de mis enzimas cardíacas, y cuando salí a las 3 horas ya tenía un diagnóstico, ¿sí? Que era solo cansancio, estrés y que no había nada grave en mí en ese momento. Entonces muchas veces dicen, sí, porque yo me fui, y yo muchas veces yo estuve en esos lugares, y van y te dicen, no, es tal cosa y tal otra. No, después tenemos que tener en claro de que acá en Candelaria es una zona periférica, no es una zona urbanizada total. Entonces, que tenemos el primer paso, tenemos un buen hospital, un lindo hospital, tenemos una linda ambulancia, pero justo esa ambulancia se fue a llevarle a fulanito que se rompió la pierna y viene una ACV. Y tenemos la red de traslado, a la cual el mismo hospital llama y mandan una ambulancia desde Posada. Mañana, a causa de esto y a favor de esto, terminamos el curso de emergencias en Cámara de Representantes, que es la que estoy dando, con mención, con evaluación, y es una linda forma de explicarle a la gente qué es lo que debe hacer y cómo deben actuar. Mañana de 8 a 10 es la última clase, y de 11 a 12 es el examen final de año. Están todos nerviosos los muchachos porque es aprobado o participaste, y el aprobado es importante y el participaste creo que no. Entonces están invitados mañana a terminar el curso la gente de la legislatura. La legislatura, y es para todo público. Uh-huh. Es abierto al público, no es solo para la legislatura. Entonces pueden ir, tenemos 2 horas de clase más con RCP, maniobra de Heimlich cuando uno se queda atorado, quemaduras, heridas, los números de emergencia, las cadenas de emergencia, el sistema, el SEM, sistema de emergencia médica que tenemos que activar. Por ejemplo, vamos a decirte, vos ves una persona ahí afuera, y por más que vos sepas RCP, o acá en el pasillo, vos ves a una persona, por más que vos sepas RCP, vos solo no le vas a ayudar. Tenés que llamarle a alguien que te ayude, que ese alguien llame a emergencia mientras vos comenzás a hacer RCP. Porque si vos sabés RCP, pero no llamás a alguien a que venga a ayudarte, jamás vas a salvar una vida. Bueno, Fernando, gracias como siempre, interesante entender cómo funcionan las cosas. Hasta el martes que viene. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, el doctor Fernando Silvero, hoy, como siempre, cada martes nos visita aquí por la mañana. Hoy entendimos entonces la diferencia entre lo que es una emergencia y una urgencia.